Hola, muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta de estar aquí con Margarita García Roballo. La vengo leyendo hace mucho tiempo y la he conocido de pasoncito cuando estuvo por Cali, pero todos los viajes de ella son como rapiditos, fugaces. Entonces la tenemos aquí hoy por una tarde, vamos a aprovechar la tarde muy bien. Como les digo, la vengo leyendo hace rato. Margarita publicó en el 2002 2011, hasta que pasó el huracán. Luego leí Cosas Peores, que es una colección de cuentos con el que ganó Casa de las Américas. Luego publicó Primera Persona, del cual vamos a hablar, quiero preguntarle a ella cositas ya más en esta charla. Y luego Tiempo Muerto, con el que ganó en inglés el PEN Award. Y hoy vamos a hablar de, y La Encomienda, en 23, también vamos a hablar de esta novela hoy, porque siento que ya tiene como, bueno, pues como la vengo leyendo, pues también he podido armar como una narración de esa Margarita escritora, y veo como unos tropos que me parecen muy chévere que hablemos de ellos. Y vamos a hablar hoy de El Afuera, que es una reflexión, esa es mi lectura, bueno, eso lo dice ella, de apuntes que escribió previos a en la pandemia, y que ella en una mudanza encontró, revisitó y reescribió. Entonces la obra pues explora una tensión que en la pandemia se exacerba, que es la relación entre el adentro y el afuera. Y hay una cita en la página 52 que me parece que quisiera pedir a Margarita que la leyera, y que después de que la lea nos diga un poquito qué es el afuera. O sea, yo creo que esta cita recoge un poco el espíritu del afuera, pero me gustaría como que ella nos contara para ella qué es el afuera. Aquí está. El afuera. El afuera. El afuera es todo aquello que no está contenido en el perímetro en el que un individuo elige su futuro. Y ahora sí. Bueno, gracias. Perdón que vengo como de una seguidilla de hablar y no sé qué, estoy como medio letargada, pero esto va a ayudar y su presencia también. Muchas gracias por invitarme, el lugar es espectacular. Bueno, el afuera. Como dijo Margarita, este libro surge de unas notas que yo fui tomando cuando fui mamá básicamente, y que las rescato en una mudanza y empiezo como a revisarlas, y me di cuenta de varias cosas. Uno a veces cuando relee cosas que escribió antes ya no se reconoce quizá en esa persona que tomó notas, y me pasó en parte eso, decía como, ay, qué exagerada, qué miedosa, como que se pensaba que esto era así, porque obviamente cuando uno es mamá se vuelve como vulnerable, como medio boba, pero después pasa pero lo que sí me encontré que era como se mantenían vigentes un montón de observaciones que yo sentía que no solamente permanecían, sino que se habían como exacerbado casi, y que tenían que ver con esta tendencia cada vez más acrecentada, sobre todo yo hablo en el afuera sobre todo como una geografía social más que física. Hablo de la clase media latinoamericana, la clase media que acá diríamos clase media quizá acomodada, clase media creo, funciona para todo. Una tendencia a encerrarse, a construirse hacia adentro, a construir sus casas, digamos como su pequeño mundo privado, de espaldas al afuera, espaldas al espacio público, que lógicamente viene quizá de un abandono anacrónico por parte de los estados, y que mucha gente me ha dicho, le das muy duro a la clase media en este libro, pero la verdad es que sí, es cierto que también hemos sido, yo pertenezco a esta misma clase que critico, hemos sido como también víctimas de ese abandono previo de los estados del espacio público, pero lo que nos pasa es que muy poco transitamos en él, y la pandemia, como bien dice Margarita, también está contenida en el libro, periodos de la pandemia, quizá puso en escena de un modo exacerbado esa misma conducta que veníamos cultivando previamente, ¿no? Esto de encerrarse porque lo que está afuera me parece una amenaza o me parece un peligro. Y el libro lo que intenta hacer es reflexionar a partir de esta conducta, de crecer hacia adentro y de como quizá ir subrayando este individualismo y esta mezquindad que creo que también nos constituye como clase. Las visiones que se tejen en el afuera exploran muchas fronteras,
como bien lo dijo, público-privado, individual-colectivo. Y Margarita hace una cosa muy interesante y es que pone a la maternidad, porque además también son notas de la maternidad y la crianza, en el centro del conflicto. Entonces quería preguntarte cómo la maternidad te ayuda a tejer la nota. A ver, es el punto de partida, sin duda, pero yo sí creo, y esto no tiene tan buena prensa quizá, pero yo creo que la maternidad y la paternidad es una de esas circunstancias que subrayan o acrecientan esto de lo que estoy hablando, esta especie de individualismo y de mezquindad frente a lo que excede mi grupo familiar. Todo el que es madre o padre se siente además habilitado a escudarse en eso, como yo protejo a mi familia, yo trabajé y la comida que hay en mi nevera es de mi familia y mía, y eso de algún modo es como que da licencia al egoísmo, a la mezquindad, a la exclusión. Todo el que es madre o padre tiene una excusa perfecta para ejercer esa tarea. Y yo creo que eso en el libro al menos intento ponerlo en cuestión. No es una condición exenta de vicios, digamos, más bien al contrario. No sé cómo seguir profundizando en eso sin que empiecen a tirarme cosas. Porque yo soy madre además, lo cual es raro, pero sí, realmente creo que nos habilita a decir cosas, pero también soy madre, pero también fui hija y crecí escuchando ese tipo de cosas. No, esto es la familia, de acá para afuera es otra cosa, no transiten estos lugares, esas personas no. Creo que esta conformación que se llama familia es el primer blindaje que uno aprende, digamos, a tejer en la vida y que una vez más, te da licencia para excluir al otro y no aceptar lo que es distinto. Como si con eso ya, digamos, alcanzara como para que lo distinto, lo sucio, lo violento, lo peligroso no penetrara por debajo de la puerta, por mucho que no se cierre. Pero el ejemplo, digamos, que usas en el libro, que me parece que es como la metáfora perfecta para recoger este egoísmo, es el asunto de las vacunas. O sea, me parece que ahí, digamos, se juega una cosa importante entre lo individual y lo colectivo, que es un poco el ejercicio de ciudadanía, que también requiere que se piense en lo público, o el espacio público, como un espacio colectivo, del cual también soy responsable. Entonces me gustaría que ahondaras un poquito más en esa relación que tejes entre esta cuestión de la vacuna, pues que en últimas es coyuntural por la pandemia, pero también precede, porque el asunto de la no vacunación precede a la pandemia. Hemos sabido que en España volvió el polio, pues porque la gente no vacunaba a sus hijos y sus hijas. Entonces, digamos, esta tensión entre colectivo, individual, público, privado, ese egoísmo que tú estás viendo, ¿cómo lo encuentra el afuera? Así, porque yo creo que yo escribo porque me sale mejor que hablar, pero yo creo que hay, no sé si tienes marcado eso, porque hay un párrafo que me parece que lo pone en escena muy bien, y es esta situación de chat de madres en que unas dicen que no van a vacunar a los hijos y las otras sí, y una que es médica y que es algo que pasó. Y yo recuerdo mucho esa charla porque yo dije, entendí algo, o sea, yo estoy a favor de que todos hagamos algo en pos de lo colectivo, aunque no lo necesitemos. Es cierto que buena parte de las personas que pertenecemos a una clase social acomodada, o sea, que no somos pobres ni vivimos en circunstancias de precariedad, no, el de la inmunidad. Acá está, creo, la inmunidad de rebaño. Muchos no necesitamos esas vacunas, es verdad, pero ¿qué tiene que ver? Lo necesita el mundo, o sea, para que se alcance una inmunidad, todos tenemos que estar vacunados, no es que, yo no necesito, entonces no. Entonces es como un privilegio personal que uno, a ver, insisto en que está mejor escrito que explicado. A ver, bueno, creo que va por acá, ¿no? Dice,
Estas discusiones que teníamos entre madres, la mayoría de las cuales sucedían en los chats, por supuesto, que se encienden cuando se plantean como esos dualismos peligrosos, como vacunas o no, y entre otras cosas, harinas o no, no sé. Estas discusiones me acercaron a conceptos como inmunidad de rebaño, que en unos meses me sería útil para posicionarme frente a la pandemia que se venía. Mientras mis hijos crecían, leí tanto sobre vacunas, que más de una vez modifiqué mi postura frente a algo que creía tener bastante resuelto. Yo a los míos los vacuno, tú con los tuyos haz lo que quieras. Pues no, porque entendí que no vacunar es hacer una excepción especial solo para uno mismo, y que encima no es una excepción inofensiva. La madre médica de la sala de B solía zanjar las discusiones sobre este asunto con el mismo dato fáctico, que a la persona no vacunada la protegen también los cuerpos que la rodean, mientras que una persona vacunada resulta mucho más vulnerable si la rodean cuerpos no vacunados, portadores, silenciosos o no de enfermedades. La única madre abiertamente antivacuna del grupo opinaba poco, supongo que por temor a la jauría, pero una vez alcanzó a decir que las vacunas eran una imposición de los laboratorios y que no vacunar a sus hijos no solo era un modo de cuidarlos, sino de defender su libertad. Estaba convencida de que su rechazo a la vacunación era una forma de desobediencia civil loable. La médica le contestó esto, y este es el párrafo que estaba buscando. La mayoría de nosotros no necesita ser vacunado contra enfermedades con las que ni siquiera estamos en contacto, eso es verdad, pero la inmunidad es un espacio compartido. Nuestros cuerpos no son fronteras y la salud de un pueblo funciona cuando la mayoría se moviliza para proteger a la minoría. A la luz de hoy, su explicación, que atesoré como un lingote en una captura de pantalla, me resulta una metáfora ajustada de la hipótesis de este texto, que no es sobre vacunas, pero podría serlo. Entonces, bueno, creo que ahí está explicado esta metáfora de la inmunidad, porque lo mismo puede aplicarse en tantas otras cosas. Nosotros no necesitamos hacer un montón de cosas que estamos obligados a hacer en pos de la colectividad, ¿no? Sí, me parece un ejercicio, es un baile todo el tiempo entre esta noción de la maternidad y la vacuna y el baile de la fuera, literal, de la fuera de la casa, y todo el tiempo ya teje ese baile. Y entonces me parece importante como mencionar, como Margarita tiene una trayectoria como novelista y nos cuentos, cosas peores, que este es un libro muy diferente. Primera persona, me parece que es un título fantástico porque ya este título le da, no hay que explicar nada más, ¿sí? Es una serie de relatos en primera persona y no hay que, digamos, encasillarlo en ningún tipo de escritura. A mí me gusta la palabra ensayo porque el ensayo pues viene como de ensayar cosas diferentes, ensayar posibilidades, jugar un poco con la palabra. Pero cuando preparaba esta entrevista, pues escuché algunos podcasts que Margarita hizo sobre su libro, y entonces escuché que te sentías un poco incómoda con la palabra ensayo. Y entonces pensé en primera persona, cómo el título resolvía ese asunto de la primera persona. Porque de todas maneras en el ensayo, y lo veníamos pasando en el taxi del trancón que veníamos, también hay una lealtad con la creación que no pasa por la fidelidad, sino pasa por la lealtad con lo que se quiere construir. Entonces me gustaría pues como ya hablar un poco más sobre la creación, el despojo, cómo situarse afuera de un ensayo o cómo situarse afuera de la escritura con la que estás cómoda para explorar un texto que puede ser un tan incómodo. Eso que estás planteando, porque la verdad que por definición yo creo que sentarse a escribir es incómodo. O sea, para mí nace de esa incomodidad. O sea, yo no me sentaría a escribir si sintiera que todo está bien. O sea, no sé, estaría muerta probablemente si pensara que todo está bien o que no me doy cuenta o que no lo percibo. Creo que ya la incomodidad, esto me molesta, esto me violenta, ¿cómo puedo hacer para, digamos, como situarme en un lugar y despojarme de esa incomodidad? Mi lugar es la escritura, y lo difícil de llamar algo ensayo, cuento, crónica, novela, lo que sea, es que es como ponerlo en una celda, como que no respire, que no tenga la posibilidad de ser también otra cosa. Y cuando uno escribe, en mi caso, cuando escribo,
rara vez estoy esperando que esa forma sea cerrada, ¿no? A mí me gusta entregar cosas casi que inacabadas, sobre todo en términos de formato, para que sea el lector quien finalmente termine de completarlas. En el caso de este libro, yo digo que me incomoda un poco la palabra ensayo, salvo por la parte más literal de la palabra, que es ensayar. Y es como, voy a ensayar esto, voy a poner a prueba esto, a ver cómo sale. Pero ya en este punto, ensayo viene como investido de una carga académica, digamos, y es un texto que está fundamentado en un montón de cosas constatables. Y yo, para empezar, no tengo la competencia para hacer eso, pero tampoco tengo el interés, porque justamente va en contra de lo que a mí me interesa poner en escena, que es algo que sea susceptible de ser acabado, o de ser completado, o de ser repensado, o de ser rebatido por el lector. Entonces La Fuera combina una especie de crónica personal, incluso me animé y metí poemitas, como escrituras en verso. Es un texto, me gusta la palabra híbrido, aunque lo usamos un montón últimamente, y ya no sé bien qué significa, pero sí híbrido en cuanto a que mezcla, se atreve a mezclar, quiere más que mezclar, contaminarse. Me gusta ese tipo de textos. También, como lectora, me encanta encontrarme con algo que no puedo definir muy bien qué es, porque si lo puedo definir, supongo que se me pasa rápido además, mientras que esas cosas que uno no puede encontrarle el nombre, te las quedas como rumiando, como pensando, como esto puede ser tal. Tampoco creo que sea tan importante el nombre. En general los nombres, eso es lo que decía al principio, los nombres cercan, es como te obligan a estar dentro de una categoría que se llama tal y a obedecer a ciertos criterios sin los cuales eso no podría ser llamado de esa manera. Como, bueno, tu texto tiene esta y esta característica, ok, eso se llama novela, ok, eso se llama tal cosa. Bueno, me parece interesante intentar que esos temas como, sí, disueltos dentro del formato. Sí, y justamente a mí me gusta también encontrar cómo también en tu escritura te has permitido reflexiones sobre el ejercicio de escribir. Entonces, por ejemplo, La Encomienda es una gran novela en la que, si alguno ha leído, quisiera que hablamos de la mamá, por favor, porque es el Día de la Madre, porque es el Día de la Madre y porque esa madre pues es una madre bien interesante, pero La Encomienda está llena de momentos de reflexión sobre la escritura, sobre sentarse a escribir, sobre el ejercicio de escribir, y el personaje además no se ha reproducido, pero ella está al cuidado del hijo de la vecina, al mal cuidado de una gata y al cuidado de la madre, de la cual quiero que hablemos, por favor, necesito terapia con la mamá de La Encomienda. Pero entonces quería preguntarte bueno, pues o sea, de todas maneras, eres mamá, te has reproducido y eso es una experiencia que implica un antes y un después. Y pues quisiera como hablar como de la maternidad como un lugar de creatividad, la crianza como un lugar de creatividad que creo que también está en La Fuera. O sea, la crianza como un lugar de que requiere de reflexividad y de creatividad, y también como la escritura, ¿cómo ves entonces, cómo sientes que por qué llega esa reflexividad de la escritura a La Encomienda y a La Fuera, y qué tiene que ver eso con la maternidad? Todo, tiene que ver todo con la maternidad. La verdad es que, a ver, no solamente la vida por obvias razones, pero también mi escritura es un antes y un después de la maternidad. No solamente por esto que decía antes, el darme cuenta, digamos, más allá de la vulnerabilidad y todo esto, de estas cosas que empezamos a abrazar como bueno, tengo licencia y tengo permiso de ser mezquina, individualista y que no me importa el resto porque ahora esto es lo único que... O sea, como ejercer esa especie de mezquindad impunemente, que era un poco lo que hablábamos con el afuera, pero sí creo que uno se vuelve mucho más permeable y desde las cosas más básicas como que te cambian radicalmente las condiciones de producción, por decirlo elegante.
y todo eso permea en lo que uno termina construyendo. Yo siento que como cambiaron tanto mis condiciones de producción, es decir, mis tiempos son reducidos, me siento a escribir cuando puedo, no puedo darle continuidad a prácticamente nada, y esto empieza una queja continua que puedo estar toda la tarde, pero digamos, eso permea también en mi sintaxis. Yo me obligo a escribir conciso, ya era una ambición previa, a mí me interesaba llegar a esa condensación, pero las primeras versiones eran siempre, el placer de suelto todo, y luego eso lo condenso y lo vuelvo. Ahora es distinto porque yo todo ese trabajo lo hago previamente en mi cabeza, trato como de que la forma esté lo suficientemente clara, definida, condensada, antes de ponerla en el papel. Entonces creo que eso tiene que ver con tener menos tiempo. ¿Y por qué tengo menos tiempo? Porque tengo 2 hijos, en lugar de tiempo tengo 2 hijos. Y eso me obliga, digamos, a cambiar radicalmente, no solamente en cuanto al sentido, quiero decir, sino la forma en la que escribo. Entonces, sin duda que la maternidad atraviesa todos mis libros, para bien y para mal, y todo eso me interesa transparentarlo también. Lo que dice Tren Encomienda es muy interesante porque lógicamente es una novela sobre, más que sobre la madre, sí, es una novela sobre la madre, pero también es una novela sobre el origen, que podría, en determinado momento podríamos decir que es lo mismo, madre y origen, pero quizá no. O sea, como que pone en cuestión también eso, dónde empieza y dónde termina ese concepto de familia. ¿Dónde empieza? Y esta narradora se lo pregunta constantemente porque tiene una relación muy conflictiva, muy problemática, con de dónde viene, con la madre, con cómo creció, con su hermana, con las historias, como con su propia genealogía, que la busca en la voz de su hermana, y la hermana le inventa cosas cada vez más disparatadas. Nuestros padres se fueron en un barco, murieron envenenados, o sea, como que la hermana la llena de fantasías con respecto al origen, que terminan convirtiendo ese relato en una cosa cada vez más como enmarañada y nada, y como que no se puede entender muy bien de dónde viene esta mujer, qué pasó con su familia, qué hace la madre ahí en esas circunstancias, ¿no? Pero también plantea algo que yo creo que era lo que más me interesaba hacer, y era que también esa idea de origen, esa idea de comienzo, esa idea de familia, puede estar en el futuro, puede estar en un lugar imaginado, puede estar en una posibilidad, que no sigo contando porque spoileo un poco el final, pero que eso se ve en el final, ¿no? Como es un final quizá bastante abierto, pero porque yo creo que eso es una posibilidad, ¿no? Pasa algo que uno no sabe cómo continúa, pero que te deja ante una puerta que va a abrir y ahí vas a ver cómo continúa, ¿no? Entonces me interesaba plantear esa idea como de que el comienzo puede no haber existido, el comienzo puede estar en el futuro, y uno vive preguntándose por el origen y la carga y la familia y la madre y todo eso, y como si eso fuera, lo es, digamos, es como en un momento ya está caminando al lado de la madre y dice estoy caminando frente al lado del futuro de mí misma, cómo me escapo de este loop que significa el parentesco, cómo no reproducir esta genética, estas conductas, esto todo, y es muy difícil romper con esa idea, no sé si se rompe con esa idea, pero permitirnos pensar que puede, digamos, uno puede quizá empezar una historia de cero, así sea una fantasía. Esto no lo hemos hablado, pero no puedo evitar tener la impulsión de recibir. Yo creo que es una novela sobre el deseo, sobre dónde empieza mi deseo, el mío como sujeto, ¿no? Y no el de mi madre, el de mi hermana, ¿no? ¿Cómo empieza mi deseo? No, y además hay una parte de la novela en la que ella está en la terraza con un chico con el que sale, con un novio, amante, no sé, no está muy definida esa relación, y yo creo que el conflicto empieza cuando él le pregunta, bueno, cuéntame tu historia, ¿cuál es tu historia? Y es dificilísima esa pregunta, ¿cómo se empieza a contar la historia personal, la historia propia? Y ella se queda como sin relato, básicamente. ¿Dónde empieza mi historia? Dificilísimo. Entonces también eso, como plantear la posibilidad de que, bueno, mi historia puede empezar después también. Digamos, no es perverso también como idea, porque la verdad es que uno no se puede deshacer de eso de donde viene, del origen. Ella se fue,
escapó, tiene una relación con su madre muy puntual y con su hermana, recibe encomiendas de ellas, pero termina trayéndose como todo el peso de su infancia, de su origen, de su familia, aunque se haya ido lejos. O sea, es algo de lo que no te puedes despojar, ¿no? Y el tema es cómo hacer que eso no te siga dañando, no te resulte tan pesado como una caja enorme como la caja enorme, como la encomienda en medio de tu sala. Pues creo que seguiría mejor una pregunta sobre el afuera y el adentro, en ese sentido que tú eres una cartagenera que se radicó en Argentina, eso es una afuera y una adentro, y también una adentro y una afuera, estás afuera de Colombia, y en últimas este ejercicio que haces en el afuera va y viene, ¿no? Construye una relación entre el espacio público en Argentina, el deseo del espacio privado en Colombia. Entonces la pregunta sería como, hay un juego como, yo siento que hay como una especie de etnografía, ¿no? ¿Qué te permite estar afuera y estar adentro? Parece una respuesta bastante obvia, pero yo creo que tiene que ver con la condición de migrante. Yo creo de verdad que es algo, lo he pensado a lo largo de mi vida, como fui hace muchos años de mi casa, y yo creo que es una condición muy solitaria. Yo estoy radicada en Argentina, tengo hijos argentinos, te podría decir que soy mitad argentina, no me nacionalicé porque no sirve de nada ese pasaporte, pero digamos que no es que, digo, allá estoy afincada. Nunca me sentí parte de Argentina, pero cuando vuelvo a Cartagena tampoco me siento parte de ese lugar del que salí, porque uno podría decir, bueno, los lugares cambian, pero más cambia uno, y cuando llegas ahí es como llegas a la casa de tus papás y todo es distinto, o sea, te recuerdas lo mismo, pero la percepción es otra, ves todo chiquitito, es como, pero esto no era más, o sea, uno veía todo antes mucho más, uno cambió, la mirada cambió, y bueno, los lugares, salvo Cartagena, todos los lugares cambian, pero digo, como uno se enfrenta como con esa sensación de que no pertenece. Y yo creo que es una condición muy solitaria, que es que yo a veces digo, es como un país de una sola persona, porque siempre te mantienen como en la periferia de las cosas, como en lo cual está muy bien para observar y para detectar cosas, pero es un pequeño peso con el que hay que vivir, porque además ninguna circunstancia de migración es igual a la otra. Me pueden decir, hay un montón de colombianos que viven en Buenos Aires, no es que sea la única. No, ninguna circunstancia es igual a la del otro, o sea, todos cargamos nuestras pequeñas circunstancias y eso nos hace, nos aísla un poco. Somos como pequeñas insularidades que compartimos un territorio, sí, pero creo que es un lugar solitario, pero también que te permite esta observación que a veces, mira, viste esto, pero yo no me había dado cuenta, pero yo también, claro, como que uno vive como atento a esas pequeñas, yo le llamaría como anomalías de la vida cotidiana. Como, ¿cómo que hacen esto así? Sí, toda la vida se hizo así, pero como para mí sigue siendo extraño, me llama la atención. Y en Colombia igual, regreso a Cartagena y digo, ¿siempre fue así? Sí, siempre fue así. Me había olvidado. Como, creo que como no consigues eso, lo que llaman la pertenencia, mantenerse con un poquito en la periferia y como a mí me es útil en términos de, por lo menos de escritura, no estamos hablando de la vida, pero bueno, sí, de escribir. De escribir, sí. Sí, de modos de ver. De modos de ver, yo creo que eso es un poco lo que me preguntas, la respuesta creo que es, creo que parte de lo que sucede ahí es que miro de ese modo porque miro como alguien que no pertenece. Sí, con la capacidad de extrañarse. Me gustaría que leyeras este pequeño, dos líneas. Las madres, también por fuera de los libros, debemos ser sarcásticas. ¿Digo? Sí, el amor tradicional. El amor tradicional, fervoroso, protector, no está bien visto. Bueno, entonces la pregunta viene porque siento que en el feminismo era muy importante hablar de las cargas de la maternidad, ¿no? Era importante que las mujeres habláramos de todo lo que las cargas del cuidado implicaban para las mujeres, y eso siento que ha hecho que el feminismo no pueda hablar del placer de la crianza, ¿no? Que se sienta como culpable de admitir
que pueda haber felicidad en la crianza. Y es como si el mundo estuviera dividido en un eje binario, que se lo inventó George Bush, el eje del mal. Entonces allá están las tradwives, que es un fenómeno del que hablábamos hoy, que la chica con la que vivimos nos ayudó a encontrarlo, que son estas mujeres, mujeres jóvenes que no sé, en TikTok o en plataformas, me siento como mi mamá que no sabe cómo se llama la plataforma, en Instagram o no sé qué diablos, se visten como mujeres de los 50 y hacen pan y hacen jodas. Entonces como si no hubiera una posibilidad de ser mamá, quejarse, poder ser feminista, ser madre, asumir o pensar o reflexionar sobre la carga que el cuidado implica, y al mismo tiempo asumir que puede ser un lugar de goce, ¿no? Que la crianza puede ser un lugar de goce. Entonces, aquí, como estamos hablando de la afuera, y ella en el texto hace una cantidad de alusiones al maternar afuera y adentro, quería como que habláramos un poco de eso, ¿no? De esa maternidad, ese juego de ser mamá afuera y adentro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque, bueno, para empezar, ella me decía, ¿viste esas madres esas mujeres que se llaman, yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando realmente, y bueno, ella es joven, Catalina, que venía con nosotros por ahí, ¿sabes de qué estamos hablando? No, hay un montón de cosas como que me exceden en términos de contrafeminismos y feminismos y no sé qué, porque no tengo tiempo. No solamente, sino porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que hemos llegado a un punto en el que la polarización es tal que no hay lugar para, ¿no? Como para el matiz y para esto que dices, lo que se está perdiendo además en ese relato extremado de esto es terrible o esto es maravilloso y edulcorado, una reflexión como filosófica, de hecho, del hecho de ser madre o padre, de, no sé, ser responsable de personas, no sé, como, no me parece así como es de ordinario, porque yo digo, a veces digo, bueno, todo el mundo tiene hijos, pero así como es de trascendental, o sea, creo que hay una cosa ahí que nos estamos perdiendo a analizar en términos filosóficos, por, digamos, categorizar una vez más, por ponerlo en un lugar o en otro, por encerrarlo en una celda, esa mirada. Y a mí me pasa algo que es muy genuino, y es que, bueno, esto es un ensayo, entonces lógicamente es algo que obedece a un montón de observaciones que están basadas en mi experiencia personal, en mi vida personal. No sería que cuando yo escribo, no decía eso a Margarita, yo nunca cuando escribo digo, me siento yo, no soy yo, hay un yo que escribe que es otro, y que se desdobla y que me precede y que me trasciende, y realmente yo también esto lo hablé con otra amiga que hablábamos de esto dice, tú preparas las tramas, no sé qué, mira, la verdad es que yo creo fervientemente que los dedos, que está dicho en el afuera, tienen como un cerebro propio. O sea, cuando yo me siento y los dedos escriben, yo no pensé todo eso previamente, tengo una idea, trato de llevarla lo más, como decía recién, lo más precocida posible, pero después hay un trabajo que no está en mí, no sé cómo explicarlo sin que parezca místico, pero hay algo que sucede en el proceso de la escritura que a mí me excede como individuo, como persona, como Margarita que soy, y es otro yo, y es un personaje, es una construcción finalmente. Y no sé por qué hablé de esto, porque estamos hablando de la maternidad en el punto medio. Afuera y el adentro. Sí. Pero entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Que, claro, que la construcción de la maternidad que se hace a partir de eso, que viene de mi experiencia personal, tiene que exceder mi experiencia personal, ¿no? Y eso lo saben mis dedos, o quiero que lo sepan, que el relato que yo construyo a partir de eso no puede ser basado en lo que me pasa a mí, porque la verdad es que me parece que no suma lo que me pasa a mí, suma la reflexión que yo tenga a partir de algo que me pasa o algo que veo que pasa, y eso crece y se convierte en otra cosa. Lo que yo siento es que los relatos extremados con respecto a la maternidad están muy afincados en lo que le pasa a quien escribe. Odié, no sé, nació mi hijo y vomité. Bueno, sí, o sea, ¿cuál es eso es lo anecdótico, qué es lo virtuoso con respecto a ese relato que nos estás diciendo? Y esa es la reflexión, digamos, la reflexión frente a eso que te pasó
hazlo crecer y conviértelo en algo que se asume al discurso. En esos extremos creo que hay algo en el medio que se pierde, que es la reflexión sobre esto que dices. En mi experiencia personal, y lo que intento como trasladar a este ensayo, a mí me encanta ser mamá, me encanta, y sé que hoy lo digo en un recinto de amigas escritoras, que ninguna tiene hijos, y son feministas, y queda mal. Pero uno se priva, digamos, muchas veces de ese tipo de discursos porque no están bien vistos, ya no están bien vistos. Y yo creo que hay algo que explorar, o sea, ¿por qué esa condición hoy es vista, igual siempre creo, pero bueno, hoy está como más de moda hablar de eso, en esos dos extremos? Si hay algo en el medio que me parece súper valioso, que no solamente tiene que ver con el placer o con el goce, sino con la reflexión filosófica o trascendental o más profunda, o como querramos llamarle para no cargarlo de solemnidad, que tampoco es la idea de esa circunstancia, ¿no? Y como dices, el ejercicio de crianza es muy interesante, es casi como construir ficciones todos los días. ¿Qué es lo que estás a cargo de gente? Eso me parece muy loco cuando lo pienso, de verdad. Estás a cargo de gente, le tienes que decir cosas. ¿Qué cosas le dices? Hay un libro, como para decirlo más, insisto, soy malísima hablando, creo que me sale mejor escribiéndolo, o eso quiero pensar, y leyendo cosas. Descubrí un libro que me parece muy bueno para ejemplificar esto. Es un libro infantil, se llama Estamos aquí, de Oliver Jeffers. Es un libro que es el padre, es él, dice, bueno, van a ser mi hijo o mi hija, y yo quiero decir, como contarle 3 cosas, o 3, 4, 5 cosas que sean esenciales para aterrizar en el planeta. ¿Qué elijo? Y eso me parece un ejercicio, más allá del libro que es precioso, pero como ejercicio. Si yo tuviera que elegir 3 cosas para inocular en el cerebro de esas personas de las que estoy a cargo, ¿cuáles serían? Dificilísimo, o sea, eso te pone frente a tu cosmovisión, que puede ser nefasta cuando te pones a analizarla. Entonces tienes que rescatar qué es lo que le sirve a otro de eso que... Y eso es un gran ejercicio que puesto en la literatura, no lo vi sino en ese libro infantil, por ejemplo. Me parece como súper interesante. Elijamos 3 virtudes para inocular a los hijos, o 3 cosas de las que tienen que estar alertas. Ojo con esto, ojo con esto. Bueno, no sé, ese tipo de cosas. No, creo que se pierden. Y yo creo que en últimas, pues lo que estás hablando es como la maternidad es un asunto político. Sí. Es un asunto político. Uno no tiene, la feminismo es un asunto reflexivo que te lleva a la maternidad como un asunto político, y lo que me lleva a la... Bueno. Perdón, no me da risa porque esta era una charla que tenía mucho... Yo no tengo... A ver, sobre todo ahora, vivimos todos como muy aislados y poca vida social por obvias razones, en fin, y por no explicarme más, pero tengo muy pocas amigas escritoras que tienen hijos, tengo un par, y antes de ser madre nos invitaban a residencias, a no sé qué, a hacer curso. O sea, uno podía irse libremente y pasar tiempo en otro lado, bueno, un escritor siempre lo que se está buscando es tiempo, no existe, y uno está tratando como de, a cuenta gota, cuánto escribo. Entonces, uno es papá, mamá, lo que sea, te dejan de llegar invitaciones porque nos vas a cargar con tu cría o sea, le molesta a todo el mundo, y es verdad, está bien, así. Si yo voy a escribir, no quiero tener un niño que esté revolucionando, es verdad, o sea, es lógico. Lo decíamos con esta amiga, que yo al principio, sobre todo, era como muy virulento y decía, tenías que agradecer, uno está criando gente para el mundo, bueno, como me ponía como... Después decía, claro, se entiende que no quieran, pero debería haber un espacio en el que te invitan, es difícil también dejar a los hijos, es como que te ponen en otro mood, no vas a rendir igual. Debería existir un espacio en el que esté habilitado, que las escritoras que decidieron, porque enloquecieron un día y decidieron reproducirse, puedan seguir creando, y sus hijos por ahí, digamos, que no sientas que no están al cuidado de nadie. O sea, no sé, es un proyecto utópico entre mis amigas. Maravilloso, pero yo te explico que tenemos que trabajar todas en ello. Hace tiempo escribiste en Arcadia un artículo que yo usé muchos años en una clase que di,
que se llama Apuntes de Corazón Femenino. En ese artículo hay una escena maravillosa en que hay una niña, un personaje, que se pasa tiempo debajo de la mesa de la cocina, en que la empleada de servicio está parada haciendo, pues, no sé, picando cualquier cantidad de verduras. Y la niña como que empieza a tocar las venas varices y a descubrir que hay un cuerpo otro. Pero también esa niña es muy chiquita y no puede identificar una cosa que la familia adulta ya identificó, y es que ese cuerpo otro es un cuerpo otro. Es un cuerpo que no come en la mesa, es un cuerpo que come por fuera, es un cuerpo con el que ya se acuesta en la cama. Bueno, aquí ya puedo exagerar yo porque ya estoy creando mi idea del relato después de años de no leerlo y trabajarlo, pero es un cuerpo muy próximo que la literatura latinoamericana ha explorado muchísimo, que es la empleada de servicio doméstico. En el afuera, la figura de la empleada vuelve a aparecer de nuevo, en forma de Miss Davis, que es la empleada de Cartagena, ¿no? Pero como la maternidad es un asunto político, entonces el personaje de la afuera escoge que sus hijos y sus crías, porque son un niño y una niña, se expongan a otros cuerpos, permitiéndoles el afuera del espacio público, que es el espacio público. Entonces, bueno, hablemos un poco de eso. No tengo una pregunta puntual, pero pues... No, me encanta expurgando el arroz, la señora, porque en Cartagena eso se hacía, y el arroz venía como con piedritas. Bueno, y había que... no, me encanta esa pregunta porque es algo que, o sea, que está llevado al ensayo, porque justamente en mi vida fue un gran momento en el que dije que también me parece como tema literario, como tema filosófico digno de ser explorado. Yo decidí tener hijos y dije, bueno, ¿cuáles son los pilares, digamos, de mi familia? ¿Qué es lo que yo quiero que me críen como a mí? No quiero. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siento que, a ver, hoy desde la distancia y todo se hace desde el lugar. Yo estoy convencida realmente que en circunstancias más o menos normales, todo padre y madre obra desde un lugar de amor infinito. O sea, no creo que nadie haya hecho nada con mala intención, pero hay una distancia, hay un crecimiento, hay una formación distinta, y uno elige otros pilares, que en mi caso fueron radicalmente opuestos a los que a aquellos con los que fui criada. Por ejemplo, mi familia era muy religiosa, en mi casa somos agnósticos, y mis hijos tienen clarísimo, cada vez que vamos, no sé, por ejemplo, o sea, toca alguien el timbre y nos trae, mi hija chiquitita, desde que tiene 3 años y sabe hablar, dice, no creemos en Dios, y cierra la puerta. Y todo, como que tienen muy claro, porque es algo que yo me he ocupado tanto de pensar y decir cómo quiero, con qué cosas quiero que crezcan en la cabeza. Me va a salir re mal, yo sé, en el futuro van a hacer otra cosa, siempre es así. Uno cree que tiene el control y después ya lo sé, pero no me quiero resignar. O sea, siempre y cuando pueda diseñar algo que me parezca apropiado, lo voy a hacer. Y me parece interesante también como ejercicio humano, pensar qué cosas son las que quieres que aprenda gente que te importa mucho. Entonces, en el caso de la empleada doméstica, yo siempre crecí con esa, creo que todos, un poco en Colombia, es algo que está muy arraigado, no se ve raro, no es algo extraño tener una empleada doméstica que hace parte de esa especie de familia ampliada, pero que ni remotamente es tu familia, porque la tratan distinto, porque es distinta, por todo esto que estás diciendo, porque es el otro, y siempre el otro es como, hay una distancia aunque sea tácita. Y en el afuera está contada esta escena de que yo, aunque estaba muy incómoda con, no sé, ciertos lugares del barrio que estaban rotos y un edificio que se había caído algo y un hueco y se llenaba de agua y era inmundo, y salía a pasear con el padre de mis hijos y decíamos, vamos por tal calle, así, como algún día éramos como indulgentes y decíamos, bueno, esquivemos tal calle, ok, como para que los niños, porque era como una decisión muy consciente entre ambos, hay que irradiarlos del mundo, no puede ser que crezcan en su casa divina, perfecta, con plantas y no sé qué y tal, que nos preocupamos por hacer linda, pero que no tengan en cuenta que no todas las casas son así y que no todo el mundo es así. Está bien que circulen por el barrio que viven, porque vean los huecos, que vean que hay vagabundos, que vean no sé qué,
y fue como una decisión muy consciente, pero los pequeños momentos en que nos permitíamos esa indulgencia, vamos por otra calle, dale, ahí está el croto ese que nos va a escupir, por ejemplo, íbamos por otra calle y recuerdo esa escena en la que es real, que yo le decía a él como, bueno, convengamos en que tampoco es Suiza, o sea, no fue que esquivamos un camino horrible que llevamos a los Campos Elíseos, o sea, más o menos estamos... pero me parece súper interesante como esto de la crianza, entender que hay un plan, digamos, aunque no funcione, y uno tiene la ambición y la ilusión de que ese plan funcione, aunque sabe en el fondo que no va a ser así. Hay una parte muy dedicada a eso, y es como que yo he visto de verdad como esfuerzos desmedidos de ciertos padres de inocular las memorias en sus hijos. Yo quiero que lo recuerde de esta forma. El niño no va a recordar nada de eso, pero hay como un esfuerzo como por diseñarle su sistema de recuerdo, ¿no? Que me parece ingenuo, pero amoroso. Hay una tensión también, que por eso yo creo que yo hablo del personaje, porque en el texto de afuera hay una... no estoy segura si son enemigos, pero hay una pareja que se muda a la suburbia y, el personaje los mira con cierta ironía, ¿no? Entonces como que ella teje la tensión entre la suburbia y el espacio público, y entonces pienso en el barrio popular colombiano. Yo soy caleña, entonces la barriada, que en Cali pues en diciembre la barriada es súper importante, salen las luces a la calle, la festividad, todo el año hay una mesa en la que se juega dominó, parqués, en la costa es el dominó, o sea, la calle es la sala extendida. En un barrio de clase media, la calle es el espacio público y no se cuida. Y entonces, pues el ideal de la clase media, y es un sueño muy norteamericano, es la suburbia, ¿no? Entonces, esa tensión entre suburbia y espacio público también está presente en el afuera. ¿Y qué pasó con los amigos? Los dejé de ver, no, mentira. Pero no, me acordaba que antes de venir hablábamos de esto que yo te decía, a veces, bueno, es un poco también el espíritu del libro, como una narradora llena de contradicciones, porque yo digo todo esto y también vivo de determinada manera, o sea, como que todo el tiempo estoy batallando con, los niños dicen, no, quedémonos, no, hay que salir, vamos a la plaza, no, como que todo el tiempo estoy batallando contra también mi ganas de quedarme, cerrar la puerta y decir, pues si está todo bien acá adentro, pero bueno, como que ideológicamente me parece inaceptable. Creo que ser civilizado justamente como que consiste o significa poder convivir con todas esas contradicciones a pesar de que uno sienta que está cómodo de otra manera. Es muy fácil irse a un barrio y encerrarse y pensar que eso, que ojo que no solamente no tienes que irte a un barrio, yo veo por ejemplo en las redes que uno se puede construir un mundo ideológicamente a su medida, o sea, comentario que no te guste, lo eliminas y de repente entras a Twitter, yo no tengo Twitter pero más o menos espío, y entonces entras y de repente todo el mundo opina lo que tú opinas, porque claro, te diseñaste algo, seteaste el mundo de manera que no haya contradicciones con lo que tú piensas, entonces te sientes súper cómodo en ese mundo diseñado a la medida de lo que piensas. En el mundo real no es así, hay intentos como irse a un barrio privado, juntarse con gente como uno, y etcétera. Pero bueno, eso también es como una ficción, y es una ficción insostenible, porque eventualmente vas a tener que salir o de la computadora o del barrio privado y te vas a enfrentar con lo que es el mundo real, y si no tienes defensas, te va a hacer mal, digamos, te va a hacer peor, el contraste va a ser mucho más fuerte. Otra vez me perdí, Margarita, ¿cuál era la pregunta? Los amigos. No, la suburbia, digamos que el sueño de familia que hemos heredado, el sueño norteamericano, que es la suburbia limpia, bien podada, claro, versus donde todo es igual, normativo, heteronormativo, versus el espacio público y enfrentarse a él. Sí,
Bueno, un poco eso, ¿no? Ujú. También, o sea, estaba como Sí. medianamente contestado. Yo creo que es una ficción realmente, Sí. es tratar de construirse ese mundito en el que nada te incomode y todo te sea amable, pero eso, es una ficción y como tal es insostenible. Porque llegan los zombies a destruirlo todo. Exacto, en algún momento, como dice en el libro, la mugre se te mete por debajo de la puerta y te ensucia las alfombras, o sea, no hay manera de que te puedas aislar de tal manera. Hay una frase que me gusta mucho que dice: mi barrio era una pequeñísima abstracción desde el mundo aspiracional, y me gusta lo de aspiracional, hacerse un palacio en un chiquero, y chiquero también me gusta porque me gusta la chica. Y entonces pues creo que también un poco ese libro habla totalmente constante de la clase media, que en este caso pues una clase media alta, porque la clase media pues en Colombia por lo menos es una clase media más media, y esas aspiraciones de la clase media que es pujante, ¿no? Como que hay una clase media que no es la clase media europea, que tiene, digamos, que está perdiendo Europa con la llegada de la ultraderecha, digamos, con la pérdida de la seguridad social y con una cantidad de cambios políticos, lo está perdiendo, pero hay una clase media que vive feliz siendo media porque tiene muchas cosas resueltas, tiene salud, educación, resuelto. En cambio, pues aquí no tenemos eso resuelto, hay que pujar, ¿no? Hay que tener más. Entonces, esa pujancia de la clase media es una crítica latente ahí, ¿no? Entonces, pues, quería preguntarte si lo habías pensado como una crítica, te salió como una crítica, o cómo fue, digamos, esas notas, cómo fueron releídas, revisitadas y reescritas. De lo anterior, y ahora sigo con eso, pero antes de venir estábamos hablando, yo te decía como con una especie de entusiasmo, bueno, porque eso era que en el libro hay mucha como reflexión acerca de la arquitectura, porque lógicamente cómo están construidas las ciudades, la arquitectura, la urbanística, digamos, también determina un poco cómo se comporta la gente que habita esa ciudad. Y yo le decía a Margarita, porque la ciudad luminosa de Le Corbusier planteaba viviendas pequeñas y la gente hacía en su vivienda lo que tenía que hacer, que era dormir, tener cierta intimidad, pero lo realmente importante en ese diseño era el espacio público, era el espacio que todos habitamos, el espacio compartido, las zonas verdes, los jardines entraban y salían de las casas, era como que no había una división, una frontera, y ella me dice como, pero eso no funcionó. Pero te digo una cosa, Y yo le digo, es verdad. pero no funcionó porque era un hombre de Corbusier. Si hubiera sido una mujer, hecho lo público en la cocina. Entonces hubiera sido cocinar una cosa colectiva, una cosa individual, el cuidado de los chicos una cosa colectiva, no individual, entonces ahí sí hubiera funcionado, pero no funcionó. No funcionó, pero me encanta como referencia porque además es precioso como maqueta, digamos. Y bueno, y a eso saltábamos a lo popular, ¿no? De cómo sí en los... que también es una cuestión de limitación y de hacer lo que se puede con lo que se tiene a mano, porque uno tiene clase media más o menos resuelto, que si no tienes con quién dejar a tus hijos, llamas a una niñera, lo dejas con alguien, no sé, pero quizá en sectores más precarizados, lo que tienes es el barrio, lo que tienes es al vecino y a la gente afuera, y jueguen todos juntos ahí, que yo tengo que hacer tal cosa, y por eso está esta sensación, y bueno, y esta realidad, esta certeza que uno lo puede ver, que viven todos mucho más en comunidad, o sea, la gente vive mucho más en la costa. En la costa, en los barrios populares, la gente vive en la calle, o sea, su vida social es la calle, es el barrio, es todo, y no está esta cosa de encerrarse y de por el calor. Bueno, por el calor, pero sí, pero también hay barrios carísimos en Cartagena, desolados en la calle porque tienes aire acondicionado y piscina y no sé qué. O sea, no es que el calor determine cómo vive la gente. El calor determina cómo vive la gente pobre, sin duda, afuera, buscando... es muy claro por qué, digamos, este ensayo está concentrado en una... Yendo ahora a tu segunda pregunta, en una crítica, sin duda, a una clase que resuelve las cosas en privado. Que no estoy cogiendo la que hay que quemar ropa, pero de todas maneras, digamos que ella y yo, que somos críticas de una clase media, aspiracional, pujante, pues de todas maneras ella está inserta en esa clase media, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la culpa aquí, ¿no? La culpa feminista, la culpa de las mujeres, que es una culpa insoportable,
de llevar, la culpa de maternar, el tiempo que se da para escribir cuando podría estar maternando, la culpa de tener cuando otras no tienen, y cómo esta culpa también atraviesa el texto. Sí, yo digo que es como un memorial de contradicciones este libro. Es una narradora muy contrariada por evitar esa culpa permanentemente. Bueno, es que ella diga, yo quiero irradiar a mis hijos del mundo y me da tanto placer hacerlo, ¿no? Es casi como una imposición porque considera que ideológicamente está bien que ellos transiten esos espacios y ella también, y exponerse a eso, pero por supuesto que estaría más cómoda en su casa y estaría más cómoda con lo que ella construyó con el sudor de su frente. Es como que no, es una contradicción que, en pos de lo que decíamos antes, como finalmente como que todo se reduce a cómo hacemos que esta gente sea mejor o que vivamos o contribuir a que esta idea de civilización, lo que es finalmente la civilización, ¿no? Como eso, es tratar de convivir incluso con lo que nos parece totalmente opuesto, ¿no? Como es aceptar las decisiones de un colectivo. Si no te gusta la vacuna y todo el mundo tiene que vacunar, bueno, tendrás que vivir a otro lado. O sea, como es resignar un poco la individualidad, la aspiración, el deseo, digamos, de ser un individuo más puro, si se quiere, y más en pos de, bueno, mezclémonos, contaminémonos, que pase lo que sea, pero tratemos de ser una comunidad, una sociedad un poquito mejor. O sea, ¿quién piensa que no sería mejor si no dependiera de los otros para crecer, por ejemplo? O de los otros en cuanto a desavenencia, o sea, si no estuvieran estos obstáculos que se llama el mundo, para que yo hiciera mis cosas, por supuesto que viviría mucho mejor, pero bueno, habitas un mundo, ¿no? Entonces es esa contradicción constante de, por ejemplo, eso, de pequeñas decisiones, a quién le compro qué como, dónde llevo a mis hijos al colegio, a quién apoyo, a quién, no sé, es incluso al momento de elegir a quién vota, o sea, es eso, es como que, eso no hace ninguna diferencia, eso no sé qué, bueno, pero se trata de participar, o sea, es como que no importa, uno siente lo jodido de la contradicción, es que al final del día uno siente que es inútil, que es estéril, que al final estás en tu casa y dices, el mundo cambió ni un ápice, torció un poquito, no. Pero bueno, si todos renunciamos a seguir como intentándolo, entonces sí está todo perdido, ¿no? Es como seguir a pesar de la contradicción, a pesar de que todos los días te das en la cara con algo y dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Y seguir. Y bueno, y eso, es como tratar de transmitir eso, de derramar eso para que, bueno, ahora voy a hacer respuesta como de mis universos, un mundo más habitable. Sí, pero sí, no. Y la otra pregunta que te tengo es sobre el tema de la locura. Bueno, yo te voy a dejar el misterio porque es algo que tiene que resolver cada lector. ¿Qué pasaba con esa madre? ¿Un fantasma? ¿Si era qué? A ver, la locura, me encanta el tema, yo creo que parte, digamos, de lo que uno tiene que estar un poco loco también para dedicarse a hacer esto, pero más allá de eso, hay algo que se mantiene, digamos, como presente a lo largo de mis libros, quizá que a mí me interesa mucho explorar, y es como esas conductas que son, digamos, quizá no son llamadas delirantes o absurdas o esas situaciones que son locas, cualquiera podría decir, esa gente está loca, eso es absurdo, mismo la encomienda, digamos, eso es un delirio, eso pasó o no pasó, uno tiende a naturalizarlas, es como a convivir con eso como se convive con una malformación, entonces como aprendimos a convivir con la locura, aprendimos a vivir con la mezquindad, aprendimos a convivir con los fantasmas, con los tormentos, y llevar la vida así, como natural, y algo, sobre todo en la encomienda,
creo que este punto en el que ella descubre a la madre y dice, tiene un pequeñísimo momento de desconcierto que dura 1 milisegundo y luego lo incorpora a su vida, como si nada, y sigue como, ay, tiene frío y le busca un chal, o sea, es como, es un poco, creo que la reflexión sobre la locura tiene que ver con la capacidad infinita que tenemos de naturalizarla. Eso sería. También más que una pregunta es un comentario, digamos, no es como una consideración personal y no siento que el feminismo necesariamente se contraponga a la maternidad, sino más bien a las condiciones, ¿no?, de la maternidad en una sociedad que castiga precisamente la maternidad, que no es amigable con la maternidad y que está en unas condiciones, por ejemplo, de sobrecarga del cuidado hacia las mujeres y principalmente hacia las madres, o el tema del castigo con el empleo, de menores salarios, de menores oportunidades de acceso al empleo. Entonces siento que es más como una contraposición a las condiciones de la maternidad que a la maternidad misma, y bueno, por supuesto a la defensa de la autonomía sobre el cuerpo, que ahí es donde creo que está el componente político de la maternidad o de la no maternidad. Completamente de acuerdo. De hecho, parte de lo que a mí me parece interesante proponer digamos, como en los debates feministas es repensemos esta agenda. Hay como jerarquizar los temas lleva a que algunos temas que me parecen fundamentales queden como excluidos porque no son urgentes quizás, pero sí son importantes. Es más, no sé si no son urgentes. Esta situación, digamos, de las licencias de maternidad, de la equidad salarial, etcétera, está muy poco, digamos, como en los primeros lugares de la agenda feminista, porque lógicamente hay cosas mucho más urgentes, como los femicidios, sí, y bueno, pero bueno, creo que hay que hacerle lugar, o sea, es como una batalla por dar también. Pero es raro, en medio de que también, otra contradicción, en un mundo en el que, no sé, matan mujeres todo el tiempo, entonces uno va y dice, bueno, pero hablemos de la equidad salarial, es como que, bueno, hay 3 muertas, hablemos primero de esto. Es raro, ¿no? Pero es importante. Entonces, a pesar de la contradicción, yo creo que hay una agenda que puede hablar de temas. ¿Oyeron la pregunta? ¿No? Ella pregunta por el momento de la afuera en el que el personaje está enfrentándose a la muerte de personas por COVID y tiene que salir a las misas y enfrentarse con esa muerte de afuera. Las misas son por Zoom, pero claro, es como bueno, ese enfrentarse. Pero que está, yo creo que está dicho una vez, creo que está mejor en el libro que como lo que pueda explicar acá, pero está dicho algo como que la bestia, que es como ella a veces le llama a la narradora, a la afuera, la bestia que todos tenemos que enfrentar todos los días y no sé qué, la bestia está desatada y hambrienta y se mete como por la ventana dando zarpazos, ¿no? Y es un poco eso cuando no puedes controlar que aunque tú estés completamente blindado y protegido y sintiéndote a salvo de esa bestia mete una garra y te rasguña, y es como enterarte que tu abuela, tu tío y tu primo se murieron por COVID y tienes que asistir a esa misa por Zoom y decir, ¿cómo? No se supone que este era el momento en el que los que podíamos nos brindábamos y así todo, la bestia alcanzó, digamos, a herir a algunos, aún estando adentro. O sea, el punto es que nunca se está a salvo tampoco, ¿no? Por mucho que sientas, tengas la sensación de que te estás blindando, en algún momento tienes que lidiar con esa bestia y te va a herir. Y bueno, en un punto está bien que así sea, porque cuando uno se enferma, o alejémonos de lo del COVID que requiere otra reflexión, pero cuando uno se contamina, más bien adquiere defensas. Si te encierras en un barrio privado y eventualmente tienes que salir, te va a costar mucho más lidiar con esa bestia, porque no tienes las defensas para enfrentarte a ella. Van a inundar de preguntas que seguramente habrá muchas. Lean a Margarita García Roballo, si no han leído, es la oportunidad para leerla. Es fantástica escritora, así como es fantástica charlando. El afuera es una gran reflexión y si tienen para firmar, es el momento para hacerlo. Gracias. Gracias.